Soy otra vez su profesor de informática aplicada y en esta ocasión analizaremos la hoja de cálculo, mejor conocida como Excel, en cualquiera de sus versiones o en cualquiera de sus formatos. El El Excel para dispositivos móviles funciona casi igual, de la misma forma que en la computadora. Solamente hay que fijarse que cuando se utilizan dispositivos móviles se guarde con la extensión correspondiente para que se pueda abrir en una computadora. Si no, de otra manera no se va a poder abrir. La extensión necesaria para que ustedes lo puedan guardar y abrir en una computadora son las que aparecen aquí, cualquiera de ellas que aparezca aquí. Ok, la más común pues es un archivo de hoja de cálculo. Ok, bueno, al igual que en Word, nosotros tenemos un menú inicial en el que vamos a poder observar, en este caso para algunas empresas que es necesario proteger los libros porque llevan contabilidad o llevan cuestiones de salarios, se pueden proteger aquí, al igual que en Word. Se puede inspeccionar el libro para comprobar si hay errores, las versiones anteriores y en las versiones de la vista del explorador. En este caso, también nos aparecen las propiedades del archivo que vamos a tener. En este caso, como es nuevo, pues solamente aparece como la fecha de creación y bueno, puede aparecer la última modificación, o la última fecha de impresión. Aquí puedo agregar yo los autores o automáticamente va a incluir la última máquina de la cual fue abierta. ¿Ok? Bueno, nos vamos a nuevo. En este apartado yo puedo tener distintas plantillas para Excel. ¿Sí? Esto depende de la utilidad que uno se le puede dar. Uno le quiera dar, perdón. Recuerden que Excel es una herramienta muy poderosa en muchas aplicaciones, en administración, en análisis de datos, en análisis de bases de datos, en análisis numérico, en desarrollo de algunos modelos, en administración de recursos, vaya hasta en calendarios, en programación de actividades, diagramas de Gantt, etcétera, etcétera. ¿Sí? En este caso, yo les voy a enseñar a manejar un poco lo que tiene que ver con la hoja de cálculo normal. ¿Sí? En este caso vamos a abrir una hoja de cálculo y la vamos a guardar como en el equipo. En este caso yo lo voy a guardar como en el escritorio. Lo voy a guardar como ejercicio. De Excel 1. ¿Ok? Bueno, al igual que en Word tenemos diferentes menús en la parte de arriba, en donde, bueno, yo tengo lo que tiene que ver con la letra, con el párrafo. En este caso, esto va a aplicar para cada una de las celdas, pero tengo además otro tipo de, de formatos o de menús para modificar o diseñar, por ejemplo aquí, combinar las celdas, ajustar el texto, cambiar el tipo de número, dar formato a las celdas, este también es de dar formato a las celdas y diferentes operaciones básicas que yo tengo para Excel. La hoja de cálculo a grandes rasgos está compuesta por una serie de
columnas, en este caso son las verticales, y que puede llegar hasta XFD. Al inicio, si yo oprimo control y la flecha a la derecha me va a mandar al final. Si oprimo control y dejo presionado y la flecha a la izquierda me va a mandar al inicio. Si yo oprimo control y la flecha para abajo de mi cursor, de mi teclado alfanumérico, de mi teclado normal de una laptop, me va a mandar al final. Si yo oprimo control y la flecha hacia arriba me va a mandar al inicio. Las filas son las horizontales, entonces cada número, cada celda, perdón, va a tener un nombre. ¿Cómo va a ser ese nombre? Pues es una especie de matriz. Para este caso yo voy a tener la celda A1, porque es la columna A y la fila 1. Aquí voy a tener B1, la columna B, la fila 1. Para el siguiente será A2, la columna A y la fila 2, B2, la columna B y la fila 2. Y así se irá manejando en lo consecuente. Bueno, esta es la primera hoja que tenemos del libro y yo puedo agregar más hojas de manera exponencial o de manera rápida en la parte de abajo hasta la n cantidad de hojas que yo necesite, ¿sí? De la misma forma las puedo quitar. Aquí abajo con este cursor ustedes van a poder observar que se van a poder mover entre las hojas del libro. ¿Ok? Yo puedo eliminar también esta hoja o puedo insertar entre las dos una hoja. ¿Sí? Y ahí me va a pedir o me va a abrir un cuadro de diálogo para ver qué quiero insertar. En este caso va a ser una hoja de cálculo. ¿Ok? Bueno, para continuar me voy a colocar en la hoja número 1. ¿Sí? En este caso, ¿qué puedo hacer yo con con la celda? En la celda yo puedo insertar funciones, puedo insertar texto, puedo insertar operaciones, puedo insertar filtros, puedo insertar una cantidad de herramientas para yo hacer un análisis o una captura de datos, un análisis de datos, un análisis estadístico. En este caso vamos a hacer un pequeño análisis estadístico para ponerles varios ejemplos de cómo se utilizan las herramientas. Ok, el primer paso es conocer los menús. Aquí yo voy a tener el menú para combinar las celdas. Por ejemplo, si yo quiero llamarle a estas dos celdas por el mismo nombre, puedo combinar la celda y me la va a dejar como una sola para el texto. Le voy a poner celda 1. ¿Ok? Bueno. El siguiente paso, aquí yo puedo ajustar el texto. Por ejemplo, si yo pongo celda 1, puedo ajustar el texto dependiendo de lo que yo quiera. La alineación horizontal, a la derecha, vertical, justificar, etc. Y en vertical puedo mandarla para arriba, centrarla o ponerla hasta abajo. En este caso ya la voy a centrar. ¿Ok? También lo puedo hacer con las herramientas del párrafo. Bueno, cuando yo estoy trabajando con números, podemos tener distintas clases de números. Por ejemplo, si yo tengo el número 1, ¿de qué manera lo puedo expresar? De manera general, aquí me dice el formato en el que yo tengo esta celda.
número, puedo ponerle decimales, hasta 30 decimales. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Moneda. Puedo agregar diferentes tipos de moneda. Y de muchas denominaciones. ¿Sí? Es una clasificación mundial. ¿Ok? Bueno. En contabilidad. ¿Qué puedo hacer en contabilidad? Bueno. Si me regreso aquí en moneda y le pongo, por ejemplo, libras. Libra inglesa. Le doy a aceptar. La celda me la va a tomar como con un formato de libras y me va a marcar como una libra. En contabilidad, por ejemplo, yo le regreso al formato sin celdas. Luego, en contabilidad, yo puedo clasificar la cantidad de números decimales que tengo, pero para aplicar en funciones de contabilidad. Fecha. También puedo escribir una fecha, por ejemplo, y darle un formato. ¿Ok? Me aparece 1 del 1 de 1900. La hora. Por ejemplo, si yo voy a hacer una adquisición de datos o una adquisición o una base de datos en la cual es importante mi hora, también me la va a agregar de esa manera. Yo puedo cambiar la hora dependiendo del formato que yo quiera. Y aquí me lo agrega con hora y con fecha. Porcentaje. El porcentaje sirve, bueno, lo tienen que calcular, obviamente, como la unidad, como número máximo, para que les dé el porcentaje correctamente. Si ustedes ponen el 1, será el 100%. Si ustedes ponen el 0.1, será el 0.10%. Si ponen 1, será el 1%. ¿Ok? ¿Qué más pueden hacer con este formato de número? Lo pueden hacer en fracciones también, de manera científica o exponencial. Perdón, en fracción. Si pongo 0.25, me aparecerá como una fracción. ¿Qué otro formato? De forma científica. Me aparece como 2.5 exponente a la menos 1. Como texto, me va a aparecer solamente lo que yo ponga, como lo que tecleo en mi parte alfanumérica del teclado. Especial, yo aquí puedo configurarla, y una personalizada también puedo configurar los caracteres. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Qué más puedo hacer? Dar una serie de formatos. Resaltar las reglas, que es mayor que una celda que la otra, que es menor que es igual. El texto contiene una fecha, duplicar valores. Otras reglas que me sirven para destacar características de los números que yo he capturado o de los números que yo tengo o de la información que yo tengo. Las barras de datos, yo puedo darles cierto formato, escalas de color, conjuntos de iconos, o puedo poner o configurar yo mis nuevas reglas o borrar las reglas. Este es un formato solamente visual de la tabla. Estos son los estilos de celda que pueden tener cada formato. Por ejemplo, si yo lo pongo así, así se va a quedar mi estilo de formato. ¿Sí? Es meramente ilustrativo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo insertar celdas, puedo eliminar celdas, puedo dar formato a las celdas. Por ejemplo,
Si yo deseo hacer un análisis de numeración, vamos a poner, por ejemplo, los números del 1 al 100. Ok, vamos a suponer que yo tengo que elegir esta numeración hasta un valor de 100 números. ¿Qué voy a hacer? Hay varias formas de hacerlo. Yo puedo seleccionar todos estos números y dejar hasta el número 101 porque ocupe la primera celda con el nombre de la columna. Y yo puedo aquí poner rellenar. Aquí me va a decir rellenar hacia abajo, pero me los va a rellenar con solo con el primer dígito. Puedo rellenar a la izquierda y rellenar hacia arriba y rellenar a la izquierda, obviamente estamos en la primera columna. Puedo rellenar con hacer una serie, por ejemplo. La serie es en columnas, tipo lineal, eso quiere decir que el incremento va a ser de proporcional. El incremento será de 1. Límite, pues lo puedo poner hasta 100 o ya lo puse con las celdas que seleccioné y le doy a aceptar y me lo va a rellenar hasta el número 100. Ahora, ¿qué más sigue? Puedo borrar también lo que contiene la celda o borrar los formatos o el formato de la celda. En este caso yo le puedo dar formato, ok, menos a este porque es letra de número y le puedo agregar los decimales en caso de que lo necesite. Si no lo necesito, pues se lo quito. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo tener una serie de números desordenados que yo he capturado, pero sí es importante que los ordene, igual que una serie o una lista, los puedo ordenar de mayor a menor. De mayor a menor o si yo me coloco en la fila de hasta abajo, en la columna, en la celda de hasta abajo, perdón, puedo hacer la suma de todas las celdas. Sería la suma de lo que yo tengo aquí. ¿Qué más puedo hacer? En autosuma puedo sacar el promedio de todas las celdas. El promedio de las celdas seleccionadas. Tengo varias operaciones que yo puedo hacer aquí. Por ejemplo, puedo contar los números. ¿Ok? La cantidad de números que yo tengo aquí que introduje en la hoja de Excel. Puedo encontrar el máximo, puedo encontrar el mínimo y puedo agregar más funciones que son las mismas que yo tendría en insertarla en las funciones que yo podría utilizar que ya vienen precargadas o que ya vienen dentro de Excel.